Bueno, ¿qué tal? Vamos ahora a hablar sobre la rehabilitación en la escalada y es algo, la escalada es un deporte que pocos llegamos a comprender o pocos llegan a comprender, pero aquí vamos a hacer una mirada al apasionante mundo que es la escalada, ¿vale? Bueno, me presento. Soy la doctora Jessica Torres, soy especialista en medicina del deporte y ciencias aplicadas, con una alta especialidad por el INR de evaluación y desarrollo de las capacidades físicas y deportivas, con un máster en valoración en biomecánica clínica por la Universidad de Valencia. Estoy estudiando ahora el doctorado de fisiología clínica y, bueno, soy maestra de algunas materias clínicas. Bueno, este es mi mail y vamos a empezar. Vale. En primera quiero mostrarles lo que va a ser nuestra charla. Se va a componer de 7 apartados. El primer apartado es un poquito de historia, que no me voy a enredar mucho en estas cosas, pero que es importante conocer de dónde viene la escalada, como la conocemos hoy en día, que nunca, o que en sus ayeres no ha sido como en la actualidad. Luego vamos a tener un poquito de conceptos que ahí les voy a explicar más o menos, pues, cuáles son los diferentes tipos de escalada, a grandes rasgos en qué consiste cada uno, cuáles son las dificultades de este deporte, para posteriormente entrar a la anatomía del miembro superior. Aquí ya depende de ti si quieres desenchufar un momento la computadora, mandar un WhatsApp a algún amigo o alguna cosa, porque esto estoy segura que ya lo manejas muy bien. Luego veremos las principales lesiones por sobreuso y en ese apartado te explicaré por qué vamos a hablar de las lesiones por sobreuso y no de las lesiones por accidente, ¿vale? Bueno, vamos a hablar también un poquito de la personalidad del escalador para que puedas comprender dónde está situado y por qué es tan peculiar este paciente. Después te voy a hablar de rehabilitación y por último tendremos las conclusiones. Vale, muy bien. Vamos a hablar de la historia. Y la pregunta que se me viene a la mente cuando hablo de esto es, ¿en qué momento se le ocurre al humano volver a sus orígenes de trepador, ¿no? Y pues bueno, esta pregunta es bastante compleja de responder, puesto que el humano siempre, desde el primer día, ha intentado llegar a la cima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Llegar a la cima supone un esfuerzo muy intenso, tanto mentalmente como físicamente. Así que vamos a decir que la primera situación por la que el humano empieza a escalar es para buscar alimentos, después para huir de los depredadores, para tener para tener sus casas en mejores lugares, para estar lejos de los enemigos, para mirar a los enemigos. Y entonces es ahí cuando surge la necesidad de escalar, ¿no? Bueno, cuenta la historia que este señor que vemos aquí, que es Anthony Ville, fue el primero en escalar el Mont Aguilar, que se encuentra en Francia, y en 1786 se logra el primer ascenso al Mont Blanc, ¿vale? En el siglo XX comienzan a usarse diferentes materiales para dar paso a la escalada como la conocemos hoy en día. Sí que es verdad, como te puedes imaginar y como te puedes dar cuenta en estas imágenes que puse del lado izquierdo de tu pantalla, es que las cuerdas en aquellos ayeres no se parecen a las que hoy hemos visto en películas, o si te has acercado por un momento a Ciudad Universitaria, puedes ver que hay escaladores y no tienen nada que ver con lo que hacían en aquellos ayeres, ¿vale? Así que bueno, una vez que el humano conquista la cima, deja de ser ya un reto para él. Eso ya no le importa. Él sabe que es capaz de llegar tan alto como se lo proponga. Entonces es ahora
cuando nace una de las modalidades de la escalada, ¿vale? La dificultad para subirla. Eso es muy importante, por ejemplo, en la escalada de boulder o en la escalada deportiva. Así que bajo este concepto aparece por primera vez como práctica deportiva en los años 80. Y luego de ahí vienen una serie de historias, una serie de competiciones, ¿vale? Pero se celebra la primera Copa Mundial en 1989. Así que los primeros estudios científicos rondan más o menos por esa fecha. Como te podrás dar cuenta, es un deporte todavía muy joven, muy poco explorado y muy poco experimentado, tanto para los médicos del deporte como para los rehabilitadores, como para los traumatólogos, ¿vale? Y acercándonos un poquito más a la actualidad, en Tokio del 2020 se incluía la escalada como juego olímpico con 3 disciplinas: la velocidad, el boulder y la dificultad. Vale, muy bien. Ahora vayamos a los conceptos. Vamos a ver cosas básicas de la escalada. Imagínate tú, yo creo que todos lo hemos visto, a un escalador en alguna película o, como te digo, si tienes la oportunidad de acercarte a Seúl, los podrás ver. O si tienes la posibilidad de ir a Peña de Bernal, ahí también hay escaladores. Y bueno, ¿qué es la escalada? La escalada consiste en una serie de movimientos acíclicos que buscan el desplazamiento del centro de gravedad corporal en la dirección del avance y el mantenimiento del equilibrio, tanto en posición dinámica como en estática, ¿vale? En donde se van a observar 3 tipos de acciones. Primero, las contracciones musculares concéntricas, o la denominada llamada fase de progresión. Después, las contracciones isométricas, o una fase de bloqueo o de reequilibrio entre las intervenciones musculares reducidas, y luego una fase de recuperación. Pero ¿qué pasa? Que no solo se trata de alternar estas contracciones isométricas, concéntricas, excéntricas y dinámicas, sino de mantener el equilibrio y también el balance de la fuerza dinámica y las posturas técnicamente refinadas que el escalador debe tener para poder llegar a su objetivo, ¿vale? También es muy importante aquí reconocer que el escalador tiene que ser capaz de pensar de forma dinámica, de forma rápida, para actuar de la misma manera, pero siempre con un gasto energético muy bajito. Vale, me voy a regresar un momento a la diapositiva anterior, porque me gustaría hablar de cuáles son los tipos de escalada, ¿vale? Entonces, tenemos la vía ferrata, la escalada deportiva, la escalada clásica, la escalada alpina y la escalada en hielo. Cada una tiene una peculiaridad diferente, sin embargo, todas comparten 2 movimientos en común, ¿no? Que es el movimiento de trepar y el movimiento de deslizarte de trepar hacia arriba, vamos a decirlo así, y de moverte de un lado hacia otro, de derecha a izquierda, ¿vale? Para que tú puedas comprender los movimientos de la escalada, debes entender que siempre, en cualquier momento, cuando el paciente se encuentra o cuando la persona se encuentra en la pared, debe de haber 3 puntos de apoyo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 4 extremidades, siempre una extremidad va a quedar libre para que esa sea la que le da el movimiento a todo el cuerpo, ¿vale? Sin embargo, estas 3, al momento de estar en posición, por así decirlo, para empezar otra vez el movimiento, sufren, ¿vale? Todas las articulaciones de estas 3 que tenemos aquí sufren porque van a llevarse todo el mayor peso del cuerpo del escalador. Entonces, también la dificultad de la escalada consiste en trepar o en subir diferentes ángulos de inclinación de la pared. Así, por ejemplo, tenemos los verticales, que es una pared en 90 grados. Tenemos el desplome, que es un ángulo mayor de 90 grados. Tenemos el aplome, que es un ángulo menor. Ajá. Y tenemos el techo. Es decir, el paciente o el escalador en la vertical va subiendo
por este lado, ¿vale? O por este, me da igual. En el desplome sube hacia acá, en el aplome va hacia acá y en el techo hacia abajo. Entonces, date cuenta como en cada una de estas, las fuerzas de gravedad van a ser totalmente diferentes y por lo tanto, las fuerzas que se van a compaginar para que el escalador se pueda mover también. Así que ahora presta a los movimientos, atención, perdón, a los movimientos de este escalador, que es Adam Ondra, que es un checo de 30 años, ¿vale? Vamos a ver un poquito este video para que nos entendamos con lo que estoy diciendo. Por supuesto que no lo veremos todo, pero quiero que quede claro los 3 puntos de apoyo que el escalador siempre busca. Vale, vamos a pararlo aquí un momento. Voy a quitar esto. Y mira, por ejemplo, aquí que tiene un punto de apoyo, 2 puntos de apoyo, 3 puntos de apoyo y el miembro inferior derecho queda libre, ¿vale? Entonces, en este momento ya tenemos que empezar a pensar cuál es la articulación que está sufriendo más, ¿vale? Vamos a mirar. Ahí, otra vez, ¿vale? Un punto de apoyo, 2 puntos de apoyo, 3 puntos de apoyo y este es el que queda libre, ¿vale? Este es el que le va a dar el movimiento a este escalador. Pero mira, toda la fuerza que tiene que realizar para poder hacer esa transición del peso del cuerpo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ahora, voy a adelantar un poco el video. ¿Vale? Ese podría ser un desplome. Vale. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que los escaladores utilizan diferentes aparatos para poder entrenar. Aparatos que no existen ni en un gimnasio convencional. Fíjate en la fuerza concéntrica que realiza este escalador y en la fuerza excéntrica que necesita para moverse. Ahora, quiero que te fijes, no en la cara del escalador, que por supuesto está muy feo, pero quiero que te fijes en los dedos, en estos movimientos que hace. Mira todo el sufrimiento que tienen sus dedos, ¿vale? Porque de esto vamos a hablar cuando lleguemos al apartado de lesiones. Ahora vamos a ver vale, aquí no. En el siguiente video vamos a ver los movimientos un poquito más tranquilos para que los podamos comprender mejor. Vale, que ya les digo que esto no es una clase de escalada, pero es solamente para que entendamos que es una disciplina bastante compleja en donde juega un papel muy importante la biomecánica.
Vale. Quédate con estas imágenes de los videos, ¿vale? Porque en un momento vamos a darles mayor interés. Vale. Ahora, como les decía, vamos a hablar del miembro superior. Ahora les explicaré por qué del miembro superior y no del miembro inferior. Y solo vamos a refrescar la memoria. Aquí ya si quieres irte a tomar un café, si quieres mandar un WhatsApp, no sé, ¿vale? Porque esto estoy segura que ya lo conoces muy bien. Vale. Bueno, pues como ya sabemos, el bíceps braquial es el flexor del codo. No vamos a hablar ni de inserciones, ni de inervación, ni de nada de eso, porque eso ya lo conoces, ¿vale? Ya estoy segura. El tríceps es el músculo extensor del codo. Vamos a hablar también de de los pronadores y el supinador, del pronador y el supinador. Vamos a hablar de los lumbricales, que son los que nos ayudan a hacer el movimiento de la mano. El trapecio también juega un papel muy importante y el espinoso del omóplato y los romboides, ¿ok? Los romboides no, el romboides. Ahora, los distintos tipos de agarre y movimientos durante la plática de la escalada constituyen un abanico de posibles lesiones. Como lo hemos visto en el video, en el último video que te enseñé, ¿vale? La proyección del centro de gravedad por lo general está fuera de la base de sustentación, generando la necesidad de agarrarse con las manos. Así que la fuerza de los escaladores que ejercen con los brazos para contrarrestar este desequilibrio es muy importante y va a depender de de la posición adoptada para esto. Entonces, mira cuántos tipos de agarre existen en la escalada. Obviamente esto va a depender de si el escalador está en un boulder, ¿vale? O si está en una vertical, pero también va a depender si el escalador es indoor o en un escalódromo o si va a la montaña, ¿vale? Entonces, date cuenta, aquí, por ejemplo, en este agarre que se llama arqueo, el papel tan importante que juegan no solamente los músculos lumbricales, sino también todos los músculos del antebrazo y las poleas, ¿vale? En el semiarqueo también, y también en el de extensión. Pero es que no es nada más eso, sino que además de coger este tipo de agarres, el escalador tiene que mover las piernas al unísono que mueve las manos. Entonces son movimientos bastante explosivos, bastante rápidos, que nos pueden condicionar una lesión muy importante. Y el peor de todos, ¿vale? Porque aquí utilizas la fuerza de toda la mano para poder centrar el movimiento, ¿vale? Ahora, las pequeñas estructuras a tener en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa con estas estructuras? Que nunca les ponemos atención, ¿vale? Y el escalador, la mayoría de las veces, se lesiona la A2, ¿ok? Son pequeñas estructuras que nadie toma en cuenta a la hora de rehabilitar, pero que son muy importantes. Imagínate tú que este escalador, por ejemplo, en su vida habitual es un violinista o es un sastre, pues no podría realizar su actividad, ya no tanto deportiva o física o recreacional, sino su vida profesional. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, nunca al ver un escalador que venga por lesiones de miembro superior, tenemos que olvidarnos de las poleas. Juegan un papel bastante importante. Y ya te digo, lo que quiero que te quede en esta charla es que la A2 es la que más se lesiona. Vale. Pero ¿qué pasa? Pues vamos a ver que
Como la escalada es un deporte bastante joven, todavía no existen estudios o todavía no se logran poner de acuerdo las asociaciones para poder determinar cuál es la lesión más grave o la lesión que deja más secuelas o alguna epidemiología como tal en la escalada. Entonces, Volcker, en su estudio en el 2011, hace una fuerte crítica contra las asociaciones de montañismo y propone un sistema de puntuación muy simple y específico para clasificar las lesiones y enfermedades de la escalada, ¿vale? Así que bueno, se dice que por cada por cada 1000 horas de entrenamiento indoor, estoy hablando del indoor, es decir, en un escalódromo, existen 23 lesiones. La verdad es que no es mucho, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con el rugby. Lesiones por cada 1000 horas, 283. Ya te digo que la escalada está en 23. El hockey sobre hielo, por ejemplo, mira, 83. El más bajito, el motociclismo, 22,4. Y el fútbol americano, 15,7, ¿vale? La navegación, 8,8. El polo, 7,8. Pero bueno, esto es solamente para evaluar el riesgo de la escalada, porque muchas veces me dicen, doctora, ¿y sigo escalando o no sigo escalando? ¿Realmente es un deporte de alto riesgo? Pues depende, ¿vale? Vale. Vamos a ver, que diversos estudios antes de las lesiones del miembro superior, me voy a regresar un poco, aquí, vale. Diversos estudios concluyen que los escaladores casi siempre sufren las mismas lesiones por sobreuso. Obviamente esto va a depender del sexo, de la edad, del nivel del escalador, de la experiencia, del tipo de escalada, de dónde está escalando, y te sorprenderá escuchar, pues eso, que la escalada tiene un índice de lesiones mucho menor respecto a otros deportes. En los últimos años, la incidencia de lesiones en escalada se ha visto aumentada debido a la apertura de escalódromos a nivel internacional. Se ha vuelto una actividad física de moda. Sin embargo, el exceso de confianza que tienen este tipo de pacientes y la poca información que tenemos, tanto los profesionales como ellos, respecto a las lesiones, pues hace que este tipo de gente tenga lesiones por sobreuso. La mayoría de estas lesiones se ubican en el miembro superior, siendo los dedos, como ya lo había dicho, quienes encabezan esta lista. Y dentro de los dedos, pues la polea A2. Como por ejemplo de lesiones agudas, pues tenemos la ruptura de algunas o de muchas poleas, la luxación de hombro, golpes, etc. Mientras que en las de sobreuso, pues puede ser algún dolor articular, tendinitis, sinovitis, calambres, etcétera, ¿vale? Ahora sí, vamos a hablar de las lesiones del miembro superior. Acuérdate, todo esto es por sobreuso, ¿vale? ¿Y por qué por sobreuso? Porque te llegará a la consulta el escalador, que ahora hablaremos de la psicología de estos pacientes, que no ha querido ir con otro médico o escala con dolor porque eso es lo que le han enseñado durante la práctica, ¿vale? Obviamente, si se cae, no te llegará a ti de primeras. Llegará primero a un servicio de urgencias, llegará a un traumatólogo, lo operarán o alguna cosa, y ya después, como segunda instancia, te llegará a ti, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en ese escalador que te llega por primera vez a la consulta porque le duele la mano y no se le quita, porque le duele el hombro y ya se puso hielo y no mejora, ¿vale? Vale, pues ahora les voy a presentar a Tony, ¿vale? Tony nos va a ayudar a entender un poquito mejor por qué vamos a hablar de las lesiones por sobreuso. Y bueno, como ven, tiene aquí su calavera, porque a Tony lo hemos dividido en tres partes, ¿vale? Una parte del miembro inferior que por accidente o por caídas, contusiones, etcétera, es el que más se lesiona, ¿vale? Es el primero, la mayoría de las veces, que llega al suelo tras una caída. Entonces, voy a quitar esto que se ve bastante curioso. Vale.
Entonces tenemos que las lesiones en la rodilla, por caída, por accidente, por trauma, corresponden al 18%. Luego vienen las lesiones en el tobillo, esguince, que es lo que más sucede, con un 46%, y las lesiones en los dedos de los pies, con un 19%. Estas lesiones traumáticas en los pies es por el uso del zapato, del propio zapato de la escalada, ¿vale? Que se llaman gatas. Y las gatas tienen una particularidad, y es que tú tienes que utilizar esos zapatos 1, 2 o hasta 3 números menos de lo que utilizas para la calle. Imagínate cómo están esos dedos de estar así cuando vas caminando a estar en garra, ¿vale? Entonces, las lesiones traumáticas son por eso, ¿vale? Y luego viene el 25% que se corresponde al miembro superior, o a mi cuerpo, y un 12% en la cabeza. Sí que es verdad que los escaladores son un poquito dejados y la mayoría no utiliza casco cuando escala, ¿vale? Entonces, estas lesiones suelen ser, pues, mortales en la mayoría de los casos. Vale. Volvamos con Tony. Ajá. Y vemos aquí que el porcentaje de caídas es un 60%, los golpes, más o menos, un 25-30%. Golpes me refiero, la caída es una caída brutal, ¿vale? Pero los golpes son pequeñas lesiones que tú te vas haciendo mientras vas subiendo la montaña o mientras vas escalando un boulder, que te pegas en el codo, que te pegas en la cabeza, que ya te pegaste en el pie, que te has atorado con la mano, ¿vale? Y luego vienen por sobreuso, que de estas son en donde nos vamos a centrar nosotros, ¿vale? Que corresponden más o menos el 15%. Y luego los golpes de un objeto, es decir, caídas de una roca, porque eso sucede también muchas veces, caídas de una rama, de un árbol. Bueno, vamos a ver. Dentro de las lesiones por sobreuso, en el miembro superior, tenemos que el hombro corresponde a un 18%, en el codo a un 9%, en la mano un 52%, y dentro de ese 52% de la mano, el 52% es en los dedos. Y de ese 52%, el 30% se corresponde con las poleas. Si te das cuenta, la mano, los dedos y las poleas corresponden al mayor porcentaje de lesiones por sobreuso en un escalador. Vale. Otra vez, vamos a utilizar a Tony y vamos a pensar cuáles pueden ser las lesiones que sufre un escalador. Con todo lo que hemos visto y con los videos que te he mostrado, si es que no conocías el maravilloso y estresante mundo de la escalada, pues vamos a echar un vistazo, ¿vale? Vamos a ver. En el hombro. ¿Cuál es la lesión más recurrente en los escaladores? Pues el slam, ¿vale? Y luego de ahí tenemos toda una serie de lesiones en las que no voy a entrar porque tú las conoces mejor que yo, ¿vale? Pero que quiero que las tengas en mente a la hora de ver a un escalador, ¿vale? Porque acuérdate que lo que no se conoce, no se busca. Entonces, tú tienes que conocer cuáles son esas lesiones y tienes que buscarlas para poder encontrarlas y poder ayudar así a tu paciente. Vale. En el codo, la epicondilitis, la epitrocleitis, lesiones en el ligamento colateral por atrapamiento nervioso, el síndrome comportamental y lesiones musculares. En la mano, las lesiones del túnel del carpo, inestabilidad articular, capsulitis, lesiones ligamentosas. Y en los dedos, ¿vale? Mira cómo tenemos ahí la ruptura de los lumbricales, la ruptura de algún tendón, fracturas por estrés, ganglión en tendón, lo que ya hablamos, de la ruptura de las poleas, ¿vale? Búscalo, búscalo. Cuando estés enfrente de un paciente que escala, búscalo. Eso también te va a servir para un paciente como lo habíamos hablado anteriormente, un violinista, un guitarrista, un sastre, ¿vale?
Entonces, a partir de lo que ya hemos visto, ponte a pensar si realmente la escalada es un deporte de muy alto riesgo y si realmente tenemos que estigmatizarlo, ¿no? Porque yo me acuerdo en mis ayeres, cuando era joven, que iba a escalar, mi padre me decía, pero vas a escalar y yo me tengo aquí, ¿no? Con el Jesús en la boca y tú allá haciendo nada. Bueno, una locura. Pero claro, ¿realmente es de alto riesgo? Depende, ¿no? Porque si llevas la seguridad al pie de la letra, si vas con personas con las que sabes que te van a cuidar y que tú al mismo tiempo los vas a cuidar, pues yo creo que la escalada no es el deporte de mayor riesgo en relación a otros que ya hemos visto, ¿no? Vamos a entrar en algo que lo he mencionado como personalidad del escalador, porque es un paciente muy particular y muy peculiar, ¿vale? Piensa qué es lo que se te viene a la mente cuando te dicen, oye, pues que fulanito escala, o conozco un amigo que escala, o no te gustaría ir a escalar. ¿Cómo piensas que es esa persona? Cómo piensas que piensa, ¿no? ¿Cómo piensas que se comporta? Pues bueno, esto lo he sacado de mi padre y de mi madre, porque cuando yo le decía, oye, voy a ir con mis amigos escaladores, ¿no? Mi papá me decía, ay, ¿te vas con esos marihuanos? Pues bueno, eh, mi mamá, ¿no? Bueno, ya te vas con tus amigos los hipiosos, son divertidos. Igual, ¿no? Todo el mundo piensa que los escaladores son mugrosos, que no se bañan, que se van por ahí viviendo la vida loca, que no tienen prejuicios, que son sin oficio ni beneficio, que son extrovertidos. Y algo muy importante es que son musculosos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con la psicología del escalador, porque todas estas cosas, todo esto que nosotros pensamos y que desafortunadamente nos hacen estigmatizar a un grupo poblacional, nos puede dar unas malas jugadas durante nuestra consulta, ¿vale? ¿Es cierto todo esto que les estoy contando de los escaladores? Pues bueno, vamos a redireccionar un poquito eso que pensamos cuando nos dicen que alguien escala, ¿vale? Sí que es verdad que el escalador tiene una personalidad muy reacia, sobre todo a estar enfermo. El escalador nunca te va a reconocer que le duele algo, ¿vale? Entonces, este rasgo de personalidad reacio constituye un reto para el médico tratante porque no suelen reconocer que están enfermos, ¿no? Entonces, cuando van contigo es porque alguien les dijo que tenían que hacer rehabilitación, porque a fulanito le fue bien y entonces va contigo, ¿ah? O muchas veces busca el que tú le digas que está bien y que tiene que seguir escalando para que mejore. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Pero al mismo tiempo son muy disciplinados, ¿vale? Una vez que asumen el problema que tienen, se muestran muy positivos y responden muy bien a los tratamientos y a las pautas a seguir. Es decir, cuando tú ya entras en el mundo, en su mundo, de que está enfermo, de que se va a recuperar, de que está ahí porque tú lo vas a tratar, entonces él responde perfectamente. Es un paciente bastante disciplinado, que si tú le dices, cómete unas galletas de chocolate antes de venir, lo primero que va a hacer es comerse las galletas de chocolate, ¿vale? Pero viene la otra parte. Desafortunadamente también son muy rígidos, ¿vale? Que es una característica muy peligrosa durante la consulta. El ser rígido en la escalada es algo muy positivo porque te permite llegar a tus objetivos de forma real y concreta, de forma concisa. Por ejemplo, que voy a escalar el Everest. Pues bueno, es la rigidez de levantarte todos los días a las 4 de la mañana para entrenar. Es de comer 100 gramos más de proteína en cierta etapa del entrenamiento. Es hacer 200 movimientos de escalada indoor para llegar a esas
cima que no has alcanzado. Son muy rígidos en ese momento, ¿vale? Pero también pueden llegar a ser muy rígidos en la consulta. Hay que tener mucho cuidado con esta personalidad del escalador. ¿Por qué? Porque el escalador lo que va a tratar es de que tú hagas lo que él quiere, ¿vale? Y pues no, aquí el que más sabe de rehabilitación eres tú, ¿vale? Ahora, tienen mucho autocontrol, lo cual va a limitar mucho nuestra práctica clínica. El autocontrol es muy importante para ellos porque durante su práctica deben vencer el miedo, el hambre, el sueño, el cansancio, pero tienen tanto autocontrol del dolor que son incapaces de reconocer la limitación que les provoca su propia lesión o sus propias lesiones, porque te van a llegar con muchas, ¿ok? Pero al mismo tiempo son muy flexibles. Y esto es un punto muy positivo si el rehabilitador sabe cómo sacar el máximo provecho a esta cualidad. Entonces, todo esto no lo digo yo, todo esto hay estudios muy interesantes que puedo pasarles el link, que hablan sobre la personalidad de estos atletas, ¿vale? Así que bueno, quiero que se queden en este apartado con esta frase. A un escalador no le incites a seguir adelante, él ya lo sabe. Incítalo a reconocer sus limitaciones funcionales y estructurales. Ojo, no le toques la mente, porque ahí sí, fatal. Ya no será su médico, ¿vale? Pero ayúdalo a reconocer que tiene un problema, que si hay un dolor es porque algo está mal y que tú puedes ayudarlo a mejorar y aumentar su capacidad deportiva. Ahora vamos a la parte de la rehabilitación. Y eso, toma nota porque te voy a enseñar la receta de cocina y de cuántas veces tienes que usar el frío, el calor, si utilizas ultrasonido, electromiografía, toxina botulínica, ácido hialurónico, yo qué sé. Saca tu lápiz y tu hoja. No es verdad. Con todo esto que hemos aprendido y recordado hasta este momento de la charla, espero que tengas herramientas suficientes para poder llegar a un diagnóstico correcto, que es lo más importante en la rehabilitación, no solamente de un escalador, sino de cualquier paciente, y así aplicar los conocimientos que ya tienes como rehabilitador, que estoy más que segura que son mucho mejores y mucho más puntuales que los míos. Y como no me gusta el intrusismo, vamos a pasar a otro tema. Vale. Voy a poner esto por aquí. Vale. Una vez que hayamos ya realizado la anamnesis, la exploración clínica y el diagnóstico correcto, recuerda, lo que no conoces, no lo vas a buscar, ¿ok? Entonces debes de conocer la biomecánica de la escalada, el mecanismo de lesión del escalador, cuáles son los movimientos que realiza, en qué parte de la escalada, es decir, en qué movimiento o en qué transición es en donde se ha lesionado o en donde siente más el dolor. Eso te va a dar el diagnóstico certero y así, mediante tus conocimientos de rehabilitación, poder conocer qué tipo de tratamiento le vas a dar, ¿vale? Eso es lo más importante que quiero que te quede de esta charla. Entonces, una vez que tú ya tienes esto, lo que a mí me ha funcionado con los escaladores es establecer objetivos para cada fase de la rehabilitación. El escalador quiere conocer paso a paso y de forma precisa cuáles son los objetivos que tiene que alcanzar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿vale? Entonces esto lo tienes que hacer a rajatabla. Suena un poquito zen, esto del diálogo positivo, pero igual, tanto para un escalador como para cualquier paciente, el diálogo positivo tú lo vas a lograr, tú vas a poder y modificar esas frases de no lo hagas porque te puedes lastimar, modifican mucho la mentalidad del escalador, que es lo que queremos a la hora de empezar una rehabilitación con ellos. Luego,
que anoten el diario de sensaciones y avances. La mayoría de los escaladores está muy habituado a llevar una bitácora, ¿vale? Una bitácora de hoy hice 200 movimientos, hoy hice 45 y al 46 me dolió, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, incítalo a que haga un diario de sensaciones y de avances. No podía coger una presa así, ahora la puedo coger, eso anótalo, ¿vale? No podía hacer un desplome de tal nivel, ahora lo puedo hacer, anótalo, ¿vale? Y luego vamos a elaborar un programa de prevención. Te lo vuelvo a repetir, conociendo un poquito la biomecánica y los movimientos de la escalada, podemos elaborar un buen programa de prevención para que no nos vuelva a llegar a la consulta, ¿vale? Y la última fase, que es la vuelta a la escalada, que es la más añorada por este tipo de pacientes y por nosotros también. Sin embargo, esto no significa que el escalador no vuelva por esa misma lesión o por otras, ¿vale? Y hay que estar bien al pendiente y hay que orientarlo y explicarle que la rehabilitación no es, como se los dije en la anterior diapositiva, no es una receta de cocina, ¿vale? Nosotros aprendemos de los pacientes y eso se lo tenemos que hacer saber. Vale, como conclusiones, la escalada es un deporte que incluye movimientos sobre una pared con diferentes ángulos de inclinación, en la que no solo la fuerza es importante, sino también el equilibrio, la propiocepción y la fortaleza mental. El riesgo de lesiones depende del grado de dificultad, de la experiencia del escalador y de la forma física. Las lesiones por sobreuso se presentan más en miembro superior, mientras que las lesiones por accidentes son más frecuentes en miembro inferior. Y para una rehabilitación exitosa hay que conocer la psicología del escalador. Espero que no te haya decepcionado con esta charla, porque obviamente no pretendo ser o entrar en el intrusismo de decir, tienes que ponerle tanto de ultrasonido, tienes que ponerle tanto en electromiografía, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que... No, yo no pretendo eso, ¿vale? Los rehabilitadores y los médicos del deporte, como siempre le he dicho, somos un equipo y formamos una gran mancuerna cuando nos comunicamos. Entonces, esta es mi visión como médico del deporte para poder llegar a una buena rehabilitación en los escaladores, ¿vale? Bueno, pues creo que he quedado en tiempo y este es mi mail por si en algún momento necesitas algo, por si quieres la bibliografía de lo que te estoy diciendo y te dejo mi teléfono por WhatsApp cuando tú quieras y nada, pues espero que te haya sido de utilidad esta charla y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.